Buenos días a todos. Mi nombre es Nikos Ekizoglu, soy el director de ventas de Irida y me gustaría daros la bienvenida a nuestro webinar de hoy con título ¿Cómo elegir el cantilever adecuado para maximizar los resultados en AFM? Antes de empezar, me gustaría resumir los diferentes temas de los que vamos a cubrir hoy. Después de una rápida introducción, empezaremos con los parámetros básicos. Sé que muchos de vosotros ya tenéis experiencia en AFM, pero para tener una secuencia lógica de las cosas y para los que quizás no sepan tanto de AFM, vamos a hacer un repaso muy rápido. Después hablaremos de las características importantes de las puntas de AFM y cómo afecta a cada una la creación de imágenes. Eso nos conducirá a la guía de selección que os dará unas simples recomendaciones sobre cómo elegir la mejor punta para cada experimento. Finalmente, presentaremos diferentes aplicaciones con ejemplos de la punta adecuada. Intentamos cubrir una gran variedad de muestras y esperamos que encuentren por lo menos una que se acerque a su trabajo de investigación. Así que empezamos. Demasiadas puntas y demasiado poco tiempo para dedicar a la selección de la punta adecuada. Hay literalmente cientos de puntas comerciales. ¿Cómo elegir la punta adecuada? Si fuerais estudiantes a finales de los años 80 o principios de los años 90, la respuesta sería muy sencilla. Tendríais que utilizar la única micropalanca que pudisteis fabricar trabajando casi un día entero. Esa imagen es muy interesante para poder apreciar la diferencia de calidad y variedad con las puntas de AFM que usamos hoy en día. Y eso nos devuelve a la misma pregunta. ¿Cómo elegir la punta adecuada? Realmente la selección de punta puede significar la obtención de datos buenos o mediocres, o incluso la diferencia entre obtener datos o no. Es muy probable que uno usa la punta que usa porque las personas del laboratorio usaban esa punta antes. Pero quizás llega el momento de preguntarse, ¿estoy usando la punta correcta para mi aplicación? La razón por este webinar es intentar ayudaros a esa tarea, poniendo en unas diapositivas la experiencia que hemos adquirido en colaboración con Asylum Research durante todos estos años. Aunque os pondremos como ejemplos algunas puntas en concreto, no queremos dar un contorno comercial en esta charla. Esas puntas deberían servirles como ejemplo, pero hay equivalentes de ellas en casi todos los fabricantes. Una imagen bonita en AFM siempre empieza por la selección de la punta adecuada, así que esperemos que después de este webinar que podáis elegir vuestra próxima punta con más conocimiento. Aquí a la derecha veis un esquema de una micropalanca de AFM con los diferentes términos que vamos a usar durante esta charla. En la imagen de la izquierda veis una imagen real de una micropalanca encima de un cabezal de un alfiler. El cantilever es muy pequeño para verlo de simple vista. Lo que sí se ve es lo que llamamos el chip. Eso es lo que cogéis con las pinzas cuando cargáis el cantilever al cabezal de la FM. Si hacemos zoom en la imagen, podemos ver la micropalanca que es del orden de micrómetros y si hacemos más zoom todavía, pues veremos la punta que es del orden de nanómetros. En la imagen podemos ver que la micropalanca puede tener recubrimiento en la parte de arriba, que es la parte reflectante, o puede tener un recubrimiento en la punta, o incluso ambas cosas. La punta de la micropalanca es el sensor que siente la muestra. Todo lo que sabremos de la muestra vendrá a través de la punta. Un láser se apunta hacia la parte reflectante de la micropalanca y se refleja hacia el detector de la FM, mandándonos información sobre el movimiento de la punta. La mayoría de los cantilever están hechos o de silicio o de nitrido de silicio. Las puntas de silicio en general son más afiladas que las de nitrido de silicio. Las de nitrido de silicio en general son más resistentes en desgaste y generalmente pueden tener una constante elástica más baja que las de sílice. La mayoría de las micropalancas con constante elástica por debajo de 1 newton por metro están hechas de nitrido de silicio. Sin embargo, cada vez hay más cantilevers hechos de diferentes materiales como diamante policristalino, cuarzo, platino, etc. Hay que tener en cuenta que la punta afilada y perfecta que pones en el AFM no se queda así durante mucho tiempo. Se puede desgastar o contaminarse durante su uso. Así que deberíais considerar las puntas como consumibles. No merece la pena su tiempo para limpiarlos porque el resultado de la limpieza no se puede garantizar. Si se reutiliza una punta y el resultado no es el adecuado,
no sabe uno si es por culpa de la muestra, del equipo, del método usado o de la propia punta que no está hecha, no se ha limpiado correctamente. Hay 4 parámetros básicos para una micropalanca. Vamos a ver cada uno de ellos con más detalles, pero me gustaría hacer un pequeño resumen desde el principio. El primero es la constante elástica de la micropalanca, que es muy importante porque determina la fuerza que ejerce la punta a la muestra. Depende de la geometría y el material de que está hecho. Por ejemplo, cuando más corta la micropalanca, más rígida. También hay que comentar la influencia del grosor de la micropalanca al resultado de la constante. Un pequeño error en la fabricación en el grosor resulta en un gran error en el cálculo de la constante elástica. El radio de la punta determina la resolución lateral de la imagen obtenida y junto con la constante elástica determinan la presión de contacto que ejerce la punta a la muestra. Por ejemplo, para una misma carga, una punta más afilada aplicará más presión a la muestra, comparado con una punta menos afilada. La frecuencia de resonancia y el factor de calidad o factor Q son parámetros dinámicos de la micropalanca que se generan cuando ella se oscila. Determinan los límites mecánicos de la micropalanca y la velocidad de imagen. Ahora, los parámetros claves de la micropalanca. Vamos a hablar de ellos con más detalle. Constante elástica. ¿Por qué es importante para la selección de la punta? Nos imaginamos un cantilever que se acerca a la superficie. El sensor Z proporciona la posición del cantilever, quiere decir la posición del chip, mientras que la reflectancia de la micropalanca nos da información sobre cuánto se ha doblado después de tocar la superficie. Esto realmente es un experimento de curva de fuerza, pero es la misma idea para el modo tapping. Si el material es muy duro, quiere decir tiene una constante elástica mucho más alta que la de la micropalanca, el cantilever creará reflexión sin deformar la muestra. La pendiente de la curva de fuerza, cuando está en contacto con la muestra, se aproxima a 1. Esto sería lo ideal para topografía, porque cualquier deformación sería atribuida a la altura de la muestra. Pero en modo tapping, el cantilever tiene que ser capaz de levantarse de la muestra durante su oscilación. Por eso hay un límite de constante elástica cuando se usa el modo tapping. Por el otro lado, si la constante elástica de la muestra es muy por debajo de la micropalanca, la punta penetra la muestra con muy poca reflectancia. En un caso extremo, como sería entrar en un líquido, la pendiente de la curva de fuerza sería 0, evidentemente cuando toca la muestra. Para muestras biológicas, el cantilever, un cantilever de constante alta daría muy poca señal y además puede ser que rompa la muestra. Si la constante elástica de la micropalanca es parecida a la de la muestra, habrá reflectancia suficiente, pero también algo de penetración en la muestra. La reflectancia de la micropalanca siempre será menor que el desplazamiento en Z. La diferencia entre ambos es la indentación en la muestra. Eso es lo que necesitamos para las propiedades mecánicas. Para calcular la dureza de un material, tienes que indentarlo. Para eso necesitas elegir una micropalanca con constante elástica parecida a la de tu muestra. La micropalanca y la muestra funcionan como un par de muelles en serie. Si conoces la dureza de la micropalanca, puedes calcular la dureza de la muestra sabiendo el resultado de la indentación. Ahora, el radio de la punta. Aquí tenemos dos tipos de puntas, escaneando la misma superficie, una afilada y otra desafilada. La línea de puntos demuestra el resultado de la imagen. Es importante saber que la imagen AFM es una combinación entre la topografía de la muestra y la geografía de la punta. El radio de la punta limita la resolución lateral de la imagen AFM. Puntas más afiladas generan imágenes más parecidas a la topografía real. A medida que la punta se desafila, las características topográficas aparecen como más borrosas. Si la punta tiene un radio parecido al tamaño de las características de la muestra, estas aparecen más anchas en XY. Esto se llama un efecto tip widening, un efecto inevitable en AFM. De hecho, la imagen más estrecha que puede medir una AFM es una imagen de espejo de la propia punta. En el dibujo se puede ver que la característica más estrecha, que es a la derecha, genera una imagen invertida de la punta, en ambos casos. Ahora, el ruido en Z o resolución en Z se determina por el ruido del propio AFM y es independiente de la punta.
Hay que destacar que la altura del escalón que está en el medio se calcula correctamente incluso con la punta desafilada, aunque no se genera el perfil correcto. En el caso de la esfera, se puede ver que la FM no puede crear imágenes correctos por partes de la superficie que están en vacío, están por debajo de la superficie que ve el cantilever. Por último, cuando se usan puntas muy afiladas, la parte superior de la punta interacciona con la muestra y no solamente la parte más estrecha. Aquí vemos una simulación de una superficie dura con puntas de diferentes geometrías. Hay que mencionar que para las puntas piramidal y parábola desafiladas, el resultado lo condiciona mucho la geometría de la punta. Tal como mencionamos antes, la imagen es una combinación entre la topografía y la geometría de la punta. Eso ayuda al usuario a saber cuándo es tiempo de cambiar la punta, comparando imágenes con la punta recién puesta y la actual. Frecuencia y factor de calidad. Estos parámetros determinan cuánto de rápido podemos medir en modo tapping sin perder resolución y exactitud. Cuando una punta oscilante encuentra un cambio de topografía en la superficie, la amplitud de oscilación cambia. Eso es lo que se registra con el feedback Z o de altura. Cuando más rápido se detectan los cambios de amplitud, más exacta será la topografía. Pero la amplitud de la micropalanca no se cambia instantáneamente cuando encuentra la topografía. Su tiempo de respuesta se limita por su anchura de banda mecánica. Aunque el tiempo de lectura de la FM fuese infinitamente rápido, todavía habría un tiempo de respuesta debido a la propia micropalanca. En modo tapping, el cantilever determina el límite de cuánto de rápido se puede realizar el barrido. Como cualquier oscilador mecánico, el cantilever tiene una frecuencia natural y un factor Q. Cuando se realiza la calibración de la punta, se excita la micropalanca mientras se busca el punto cuando la amplitud de oscilación está a su máximo. Esta es su resonancia mecánica. El factor Q describe cuánto de ancho o estrecho es el pico de la resonancia. Cuanto más grande es el Q, más estrecho es el pico de resonancia y más se resiste el oscilador a cambios de su amplitud. Vamos a imaginar un cantilever en modo tapping cuando baja un escalón. Al principio está en un equilibrio de amplitud, moviéndose en la superficie plana. Cuando encuentra el escalón, su amplitud empieza a incrementar, pero no puede cambiar instantáneamente. El tiempo de respuesta, simbolizado por la letra tau, define el tiempo necesario para que la amplitud llegue al 70% de su valor final. Depende de Q y de la frecuencia de resonancia invertida. Se puede pensar que el Q representa como los ciclos necesarios para que la micropalanca llegue a su nuevo punto de equilibrio. Cuando más pequeño el Q, más rápido es la respuesta del cantilever a los cambios de amplitud. Se puede pensar que la frecuencia es la velocidad con la que el cantilever llega a su nuevo equilibrio de amplitud. Obviamente, cuando más alta la frecuencia, más alto el tiempo de respuesta. Si comparamos cantilevers con el mismo Q, como en los gráficos verde y amarillo, el que tiene mayor frecuencia llega a equilibrio antes. Si ahora mantenemos la frecuencia igual, como en los gráficos amarillo y azul, el cantilever con menos factor Q necesita menos tiempo para llegar a equilibrio. Evidentemente, todo eso afecta a la velocidad del barrido. Hay que tener en cuenta que cuanto más pequeños son las características que quieres medir, menor debe ser la velocidad, para que demos tiempo al cantilever a responder a esos cambios rápidos de amplitud. Un pequeño comentario sobre calibración de puntas. Cuando calibras la micropalanca antes de medir, necesitas saber su frecuencia y el factor Q, además de su constante elástica y su sensibilidad óptica. Actualmente, la manera más rápida y segura de realizar tal calibración es el GetReal, que se puede realizar solamente pulsando un botón. Para determinar la frecuencia y factor Q, solamente hay que hacer un fitting de su espectro de poder térmico a uno de un oscilador armónico que ya está en el software. Adicionalmente, se puede conseguir la constante elástica directamente basados en valores de referencia que se han introducido en el software con métodos interferométricos.
También a través del software se puede calcular la sensibilidad óptica del cantilever. Gracias al GetReal se puede hacer la calibración de la punta sin la necesidad de tocar la superficie. Ahora vamos a ver cómo elegir una punta para diferentes tipos de muestras, aplicaciones y modos de medida, basándonos en los parámetros que hemos mencionado antes. Os daremos unas características que hay que tener en cuenta en general, pero luego presentaremos unos resultados exitosos con la punta adecuada. Una vez más, hay que especificar que las puntas que aparecerán aquí son de Asylum Research, pero si habéis entendido los parámetros de las puntas que se incluyen en esta guía, podréis elegir puntas de otros fabricantes con características similares. Cuando se elige una punta para topografía, hay que elegir una que perturba mínimamente la muestra. Así que muestras más blandas necesitan micropalancas con constante elástica más baja y fuerzas más pequeñas para deformar lo mínimo la muestra. También, si el cantilever es muy duro, puede arrastrar partes de la muestra que no están bien sujetas. Cantilevers de constante elástica más baja tienen menor desgaste y evitan o disminuyen el fenómeno de tip widening. Por otro lado, efectos de adhesión puede obstaculizar el cantilever para levantarse en modo tapping. Cuando pasa eso, hay que cambiar el cantilever con una constante elástica más alta o aumentar la amplitud de oscilación. Como regla general, para modo tapping en aire, la constante tiene que ser mayor que 0,5 newtons por metro. Para propiedades mecánicas, la selección de la micropalanca es fundamental. Hay que elegir una con constante que permita intentar a la muestra. Y por eso tiene que tener constantes elásticas parecidas. Aquí hay algunas de las puntas de Asylum y su rango de constante elástica, como algunas aplicaciones típicas donde se usan. Para el modo de contacto y materiales medianamente duros como polímeros o capas finas, usamos una como la AC240 con una constante de 2 newton por metro. Para modos de contacto de materiales blandos en líquido, como células, una punta de nitrido de silicio como la TR400 con constante elástica de 2 órdenes de magnitud más baja sería la ideal. Ahora, para modo tapping, en aire se necesitan constantes elásticas más altas. Para nuestro AFM MFP3D, la AC160 funciona muy bien, mientras que para el Cypher, que puede trabajar en velocidades más altas, la ideal sería la AC55, que es más corta. La AC240 también podrá valer, pero no se podría usar para propiedades mecánicas porque no es suficientemente dura para indentación. Para modo tapping en líquido, muchas veces los materiales son biológicos como ADN o proteínas y se necesitan micropalancas de nitrido de silicio como el BL-AC40 o el TR800 o incluso el aro UHF que se necesita cuando se necesita una dureza mayor. Por ejemplo, es la micropalanca utilizada cuando medimos calcita en agua. Recordar que el radio de la punta establece la resolución lateral de la imagen. En general, las puntas de silicio son más afiladas con un radio de menos de 10 nanómetros, mientras que las de nitrido tienen un radio alrededor de 15 nanómetros. En general, todas las puntas están alrededor de 10 nanómetros de radio y eso es suficiente para la mayoría de las aplicaciones. También hay puntas afiladas, pero están normalmente muy caras, las súper afiladas. Se usan en aplicaciones de muy alta resolución y necesitan especial atención para mantenerlas afiladas. Además de la constante elástica que determina la carga que se aplica en la punta, a la muestra, también hay que tener en cuenta el radio de la punta porque ambos parámetros influyen la presión de contacto que se aplica a la muestra. Por ejemplo, para una carga de 100 nanonewton, una punta de 10 nanómetros genera presión al orden de gigapascals, mientras que una de 1 micra genera presión de megapascals. Por esa razón, para muestras biológicas, muchos usuarios usan puntas esféricas para medir propiedades mecánicas de células o hidrogeles. Muchas aplicaciones necesitan que la punta esté recubierta con materiales que responden activamente a la medida. Por ejemplo, puntas con recubrimiento conductivo o magnético son necesarios para medidas eléctricas o magnéticas respectivamente. Hay que tener en cuenta que el recubrimiento aumenta el radio de la punta y eso afecta la resolución.
En esta tabla se puede ver las puntas basadas en la AC240, que empieza con un radio de 7 nanómetros, pero a medida que se aumenta el recubrimiento, pues aumenta el radio de la punta. Recordad que hemos prestado especial atención a la frecuencia y el factor Q cuando hablamos de la velocidad de medida. La anchura de banda del cantilever determina los límites de velocidad y depende de la frecuencia y el factor Q invertido. Para modo tapping en aire, los valores de Q son entre 200 y 600. Pero por el otro lado, las frecuencias pueden cambiar por un orden de magnitud mayor. Así que, dicho eso, considerando que la mayoría de los fabricantes no dan valores de la Q, la manera más rápida de elegir cantilever para modo tapping es mirar solamente la frecuencia. Bueno, el límite entre varido estándar y varido rápido no es tan definido. Además, de la micropalanca depende mucho del propio AFM y la dureza de la muestra. Por ejemplo, quizás deberías bajar la velocidad de varido para superficies muy rugosas. Aquí hay algunos de los cantilevers que usa Salum Research habitualmente y todos se pueden usar en modo tapping, excepto el BLRC150, que es el adecuado para mirar proteínas, para tirar proteínas, que es un típico experimento de baja frecuencia. La AC160 es una punta ideal para empezar a hacer imágenes en aire como primera elección. Pero si quieres ir muy rápido, por ejemplo con el Cypher, debes usar la AC55 que puede hacer imágenes a 1,6 MHz. En este esquema presentamos micropalancas que se pueden usar en modo tapping en líquido. La Arrow UHF con 2 MHz en aire y 300 kHz en líquido se usa habitualmente para resolución atómica de calcita en líquido. La TR800 y el BioLever Mini, que son de nitrido, se usan en modo tapping en biomoléculas en líquido. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de aplicaciones, modos y modos de medida. Presentamos el resultado y el cantilever con el que se obtuvo y comentaremos las razones que nos hicieron elegir esa punta. Hemos intentado incluir ejemplos de diferentes tipos de materiales y esperemos que tengan una analogía con vuestras muestras. Hoy en día, si la muestra lo permite, el modo más utilizado para medir es el modo tapping. Generalmente es más rápido y es más suave para la muestra. Estas son imágenes de colágeno de cola de ratón hechas con una punta AC160 y AC55. Las dos son puntas de uso general en modo tapping. Hay que tener en cuenta que la AC55 consiguió el mismo resultado para el mismo área de barrido, pero con una velocidad 3 veces mayor. Si queréis crear una imagen rápidamente, aumentar la productividad o detectar fenómenos dinámicos, debéis usar una punta con mayor frecuencia, que en combinación con una gran velocidad de la FM, como es el caso del Cypher, se produce resultados mucho más rápidos. Esta es una imagen de calcita en agua, donde se ve claramente un defecto atómico, y se ha hecho con un cantilever Arrow UHF. Para alta resolución en materiales medianamente duros en líquido, seleccionar un cantilever corto con una alta frecuencia para imágenes rápidas es lo ideal. Este es un ejemplo de resolución atómica. Se detectan átomos que faltan de la lamela. Tomamos nota que el radio es de 10 nanómetros. Para la resolución atómica no es estrictamente necesario una punta superafilada. Una punta normal puede hacer el trabajo si el AFM permite una medida de muy bajo ruido, como es el caso del Cypher. Este es otro ejemplo de imagen de alta resolución de una muestra de mica en agua, calentada hasta unos 90 grados y usando Lateral False Microscopy, un modo de medida de contacto. Para esa imagen se necesita una punta de nitrido de silicio, como la RC800, y hay que tener en cuenta que la dureza lateral de cantilever será un orden de magnitud mayor que la dureza normal del cantilever. Por eso, necesitamos un cantilever de una constante muy baja para compensar el aumento de la rigidez lateral. La Arrow UHF es ideal también para barridos rápidos, quiere decir más que 10 líneas por segundo o 10 hercios. Aquí se capta el crecimiento de la dislocación de calcita en tiempo real
con casi 20 líneas por segundo. Para captar estos fenómenos dinámicos se necesita un cantilever con gran anchura de banda mecánica, quiere decir alta frecuencia y bajo factor Q. En este caso, la aro UHF tiene la misma frecuencia que la AC55, pero mientras que la AC55 tiene un factor Q del orden de 500, la aro UHF tiene un factor Q de alrededor de 200. Para aplicaciones biológicas hay que tener en cuenta que la mayoría de las medidas se hacen en agua, en disoluciones tampón o medios de cultivo. El tamaño de la muestra es para células en el orden de decenas de micras, mientras que para biomoléculas es del orden de decenas de nanómetros. Aquí tenemos una cadena de ADN en mica que se mide con una punta TR400 en líquido. Necesitamos una punta con constante elástica baja para aplicar fuerzas bajas al ADN, pero con frecuencia suficiente para poder medir en líquido en modo tapping. Se utilizan micropalancas con recubrimiento de oro para esas aplicaciones. Las puntas muy afiladas suelen ser más rígidas y el recubrimiento de aluminio muchas veces sufre delaminación después de uso prolongado en agua. Las letras PB indican que el recubrimiento se ha hecho tanto en la micropalanca como en la punta, minimizando así la deriva de la reflectancia en la medida. Bueno, pero debido a ese recubrimiento del oro de la TR400, el radio de la punta no es tan pequeño y a consecuencia no podrá resolver la doble hélice de ADN. También la anchura del ADN que podemos medir con la TR400 va a ser incorrecta. Pero todavía podemos calcular con exactitud el tamaño real de la cadena midiendo la altura entre la cadena y el sustrato de mica. Sin embargo, cuando se necesita revelar detalles estructurales como la doble hélice de la cadena, se necesita una punta afilada, pero con una micropalanca de nitrido. En este caso, el BioLever Mini es la mejor opción. Tiene micropalanca de nitrido, pero una punta de silicio muy afilada, menos que 10 nanómetros. Otra vez, hay que notar que no es una punta súper afilada, es una punta normal, y simplemente se necesita una FM de bajo ruido para poder conseguir esta medida. Para experimentos de fuerza, como la tensión de la proteína titin o la inducción de la transición BAS en cadenas de ADN, se necesitan puntas con baja deriva de reflectancia y con baja constante elástica para conseguir alta resolución de fuerza. También, cuando más corto es el cantilever, más pequeña es la fuerza que se puede detectar. La BLRC 150 es ideal para esta aplicación. La TR400PB es también una buena opción porque tiene recubrimiento de oro y a las proteínas les encanta adherirse al oro y así se pueden hacer experimentos de este tipo fácilmente. Este es un ejemplo de imagen de una célula en líquido en modo contacto. Recomendamos la punta larga de TR400PB que tiene una constante elástica muy baja para evitar la ruptura de la célula de fibroblasto. Aunque la misma punta en su formato corto se usa en modo tapping, la versión larga se puede usar en modo contacto. Además, como no se busca alta resolución, el recubrimiento de oro es perfecto para razones de estabilidad. Notar que la altura de la punta es importante, porque si la célula es muy alta y la punta no es suficientemente alta, no llegará a tocar la parte lateral de la célula. Para fibroblastos, la TR400B con una altura de 2,5 micras es suficiente, pero quizás para otro tipo de células más altas, quizás deberíamos cambiar de una punta más alta. Uno de los experimentos más comunes para células hidrogeles es la determinación de su rigidez. Como son materiales muy blandos, de orden de módulo de kilopascales, hay que elegir una punta de nitrido de silicio y quizás una punta esférica. En este caso, la punta es una esfera de vidrio con un radio de 1 micra. Recordar que si se sube el radio de la punta de nanómetros a micrómetros, la presión de contacto se reduce por 2 órdenes de magnitud, algo que evita daños en las muestras blandas. También, teniendo una geometría bien definida como es la esfera, hay menos inseguridad cuando se hace fitting de los resultados, como por ejemplo en el modelo popular como el de Hertz. Ahora, propiedades mecánicas como las que mencionamos antes son medidas muy típicas para una FM.
Estas propiedades pueden incluir varios órdenes de magnitud en términos de módulo, rigidez, tamaño y tiempo de medida. Asylum Research tiene una gran variedad de modos de medida que cumplen con esa pluralidad. No hay ningún modo que funcione perfectamente para todo tipo de muestras, así que la selección de la punta, además del modo de medida, es muy importante para conseguir los resultados deseados. El parámetro más importante para las propiedades mecánicas es la rigidez de la micropalanca. Si os acordáis en nuestra discusión anterior, la constante elástica tiene que ser tal para que pueda indentar la muestra. Por eso la constante elástica de la micropalanca tiene que ser parecida a la de la muestra, pero también necesitas evitar el desgaste de la punta y hacer daño a la muestra. En ese gráfico vemos la constante elástica de la punta que debe usarse para el tipo de material y el modo de medida. También hay que tener en cuenta que la punta, que la fuerza aplicada a la muestra depende del radio de la punta, como hemos mencionado antes. La manera más básica para determinar la rigidez de una muestra es hacer una curva de fuerza, donde se monitoriza la fuerza en función de la separación entre la punta y la muestra. Este proceso es generalmente lento. Cada curva necesita alrededor de un segundo. El modo de mapas de fuerza rápidos permite la obtención de curvas de fuerza 300 veces más rápido. Eso permite la creación de mapas de módulo con alta resolución. Para ese tipo de experimentos se necesitarían cantilevers de rigidez moderada, alrededor de 2 Newton por metro, como el AC240. Para más información sobre propiedades mecánicas, os invito a participar en nuestro próximo webinar. Para crear mapas de viscoelasticidad con el modo de medida AMFM se necesitan puntas de modo tapping, como la AC200, que es tres veces más rígida que la AC240. Para imagen de mayor resolución, como por ejemplo las fibras de polipropileno aquí a la derecha en la mezcla con el poliestireno, se puede utilizar la Arrow UHF, que hemos visto en aplicaciones parecidas antes. Ahora, para las propiedades eléctricas, evidentemente necesitamos puntas conductivas. En ese tipo de experimentos se aplica o se mide corriente en la muestra. Los típicos modos de medida son AFM de conductividad, Electrostatic Force Microscopy, Kelvin Probe Microscopy, además de Piezo Response Microscopy. Hay que tener en cuenta cómo se ha conseguido la conductividad de la punta, o por culpa de un recubrimiento, o porque el propio material de que está hecho es conductivo. Los materiales comunes para recubrimiento son platino, iridio y oro, normalmente mezclados con otros materiales adhesivos como titanio o cromio. Todos estos metales son más blandos que el silicio y por eso se desgastan fácilmente. A veces la punta está hecha de material conductivo como platino o wolframio y en ese caso el desgaste es menor. Sin embargo, aunque eso ocurra, no se pierde la conductividad como es en el caso de las puntas con recubrimiento. El modo de AFM conductivo mide la corriente que pasa a través de la punta y la muestra y crea un mapa de corriente o un espectro de corriente-voltaje. En este ejemplo, la muestra se excita con luz a 405 nanómetros mientras se mide la corriente generada. Como es una medida de conductividad, la punta tiene que estar en contacto con la muestra. Así que se necesita una micropalanca con constante elástica moderada como la AC240 con rigidez de 2 Newton por metro. Tiene que ser capaz de tener un buen contacto con la superficie, pero sin desgastar el recubrimiento de la punta. Al contrario que la FM de conductividad, el EFM y KPFM son modos tapping. En estos modos, la medida eléctrica depende de cómo cambia la resonancia del cantilever cuando percibe fuerzas de alto alcance mientras se levanta por encima de la muestra. El EFM detecta gradientes de fuerza debidas a fuerzas electrostáticas, mientras que el KPFM mide el potencial de la superficie. Ambos modos necesitan que la micropalanca esté con voltaje y por eso tiene que estar hechas de material conductivo. Puntas de silicio con recubrimiento de iridio o platino son los más comunes. En este caso, la misma punta AC240 que vimos en el AFM conductivo se puede utilizar también para EFM y KPFM.
Se necesita un cantilever de frecuencia de resonancia alta para poder usarse en el modo tapping, por ejemplo, pues unos 70 kHz, pero con constante elástica moderada que puede detectar fuerzas débiles de larga distancia, por ejemplo, en el rango de 1 o 2 newton por metro. Para Magnetic Force Microscopy hay varios cantilevers que se pueden clasificar como estándar, bajo o alto en términos de coercividad magnética y momento magnético. Coercividad es una medida de cuánto de fácil es cambiar la magnetización de un material. El momento magnético afecta realmente la relación señal-ruido de la medida. Un momento más alto es debido principalmente a un recubrimiento más grueso. Los cantilevers estándar tienen coercividad y momento con valores intermedios. Pues quizás deberías usar una punta con momento magnético bajo para evitar que la punta cambie la orientación magnética de la muestra. Si la señal de la muestra es muy baja, pues sería mejor usar una punta con momento magnético alto. Y si se necesita una punta de baja coercividad para modos especiales de MFM como, por ejemplo, MFM de alta frecuencia, pues también existe la opción. Se necesitaría una punta de alta coercividad cuando quieres asegurar que la muestra no cambia de orientación magnética de la punta, que es el caso al revés que hablamos antes. Hay varias puntas especiales para modos de medida especiales que realmente sería muy complicado cubrir aquí. A modo de ejemplo, presentamos estas puntas para STHM, que es Thermal Scanning Microscopy, para el ZTEM, que es Local Thermal Analysis, o para SMIM, que es Scanning Microwave Impedance Microscopy. Por norma general, para ese tipo de modos no hay una gran variedad de puntas. Para más información sobre las puntas que presentamos aquí, pueden entrar en la página web de Asylum Research o os pueden consultar con nosotros para cualquier equivalencia. Quería daros las gracias por su atención y espero que ha sido de utilidad. Si tenéis alguna pregunta, podéis activar vuestros micrófonos y preguntar. Pues si no tenemos preguntas, terminaremos aquí nuestra sesión. Os deseo a todos un buen fin de semana.